Bueno, y aquí me tenéis como todas las semanas. Y aunque estemos en octubre, hoy os traigo una estrella de Navidad. Así que vamos a comenzar. Para nuestra estrella de Navidad, los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. 2 navetas. Las navetas las he cargado con hilo Lisbeth número 20. Vamos a utilizar también rocallas del número 8. En una de las navetas le hemos puesto 6 rocallas y en la otra le hemos puesto 18. Vamos a utilizar también una guía de 3 milímetros, la aguja de ganchillo y la tijerita. Bueno, y para comenzar, algo muy importante, nuestra chuleta. Vamos a comenzar trabajando este anillo. Este anillo va a llevar 4 nudos, un picot que haremos con nuestra guía, 4 nudos, una piedrecita, 4 nudos, un picot y 4 nudos. Vamos a comenzar nuestro primer anillo. Cogemos la bolita, la metemos en el telar y comenzamos a hacer nuestro primer anillo. Vamos a ir escondiendo el hilo también a medida que vamos haciendo nuestro anillo. A veces pues nos entretiene un poquitín más, pero la verdad es que vale la pena porque luego nuestra labor se queda mucho mejor terminada. Ya tenemos aquí nuestro primer nudo. Ahora vamos por nuestro segundo nudo. Tres. Y 4. Bien, ya hemos hecho nuestros primeros 4 nudos y ahora simplemente lo que haremos será cortar el resto de hilo que nos ha quedado aquí. Con cuidadito. Ahora toca un picot que haremos con nuestra guía y volveremos a hacer 4 nudos. 1, 2, 3, 4. Y ahora tendremos que poner nuestra bolita. Y volveremos a hacer 4 nudos. 1, 2, 3 y 4. Ahora nos toca hacer el siguiente picot. Uno, 2, 3 y 4. Y ahora ya nada más cerrar nuestro anillo. Recordar siempre de sujetar bien la labor para que ésta no se deforme. Y nos tendría que quedar así. Ahora a continuación vamos a empezar a tejer esta cadena.
esta cadena de aquí va a llevar 4 nudos, un picot, 2 nudos, un picot, 2 nudos, un picot, 2 nudos, un picot, 2 nudos, un picot y 4 nudos. En total va a llevar 16 nudos. Para ello vamos a coger ahora la otra naveta, la que tiene más bolitas, y vamos a meter el hilo por aquí, anudaremos aquí y comenzaremos a hacer nuestra cadena. Para hacer nuestra cadena tendremos que coger esta naveta, dar la vuelta y empezar a trabajar con esta naveta. Y este hilo, esconderlo a medida que vamos haciendo nuestra cadena. Bueno, pues hemos hecho los primeros 4 nudos, dentro de los cuales hemos escondido el cabo de haber atado aquí esta naveta. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 picots separados cada uno de ellos por 2 nudos, menos el último que llevará 4. Entonces ahora a continuación pues cogeremos la guía uno y 2. Uno y 2. Uno y 2. Uno y 2. Y este será el último. El último, 1, 2, 3, 4, 5. El último llevará 4 nudos. 1, 2, 3 y 4. Pues ya tenemos hecha nuestra cadena. Quedan perfectos los picots con las guías, como veis. Ahora vamos a dar la vuelta y vamos a hacer el siguiente anillo. El siguiente anillo va a ir enganchado aquí, pero con una piedrecita. Ahora lo veremos a continuación. Voy a hacer los primeros 4 nudos y ahora volveré para comentaros cómo. Bueno, pues como veis he empezado a hacer el anillo normalmente con la piedrecita en el telar. He hecho los 4 nudos y ahora a continuación voy a hacer lo siguiente. Voy a coger una rocalla, voy a engancharla aquí, podemos soltar el telar de momento para que no nos cueste tanto trabajo y ponemos la piedrecita aquí en el picot. Y ahora a continuación volvemos a coger el telar a ver si veo bien ahora y engancho por aquí. A continuación ajusto, ¿veis? Y sigo trabajando
mi anillo. A continuación, pues 4 nudos. 1, 2, 3 y 4. Deslizo bolita. Uno, 2, 3, 4. Hago un picot con la guía y 4 nudos más. 1, 2, 3 y 4. Y cerramos. ¿Veis? Nos queda de esta forma. Ahora daremos la vuelta y haremos de nuevo lo mismo hacia este lado. Haremos la misma cadena de nuevo. Ahora cuando haga la cadena volveré de nuevo para comentaros cómo seguir. Ya hemos hecho nuestra cadena y hemos terminado en esta posición. Ahora daremos la vuelta y comenzaremos a hacer nuestro siguiente anillo. Para ello vamos a coger una bolita y la vamos a meter en el telar. Y ahora comenzaremos haciendo los primeros 4 nudos. 1, 2, 3 y 4. Y ahora le toca el turno a la rocalla, que vamos a meter en este picot. Vamos a soltar el hilo del anillo que estamos haciendo para que no nos cueste tanto trabajo. Y ya la hemos metido. Ahora vamos a coger el hilo del anillo y vamos a enganchar y meteremos la naveta por aquí. Ajustaremos y seguiremos haciendo nuestro anillo. Uno, 2, 3 y 4. Deslizamos bolita. Uno, 2, 3 y 4. Hacemos picot. Uno, 2, 3 y 4. Y cerramos anillo.
Y ya tenemos otro anillo hecho. Pues esto lo vamos a repetir hasta hacer los 6 anillos. Pero antes de llegar al final, pues volveré para comentaros cómo hacerlo. Si encontráis dificultad a la hora de enganchar las rocallas a los picots, podemos hacerlo también de esta forma. Le podemos poner un hilito, o sea, ensartamos el picot con un hilito y ahora con la aguja de ganchillo cogemos la rocalla y la pasamos por el hilo. Luego simplemente tirar una chispa y ya está dentro. ¿Veis? No tiene dificultad ninguna y se nos queda aquí el picot para enganchar bastante asequible. Una vez que hemos llegado a este punto, antes de hacer los últimos 4 nudos de nuestro último anillo, con este hilo engancharemos aquí. Y una vez que enganchemos, pues haremos los 4 nudos finales. Ajustaremos, ¿veis? Y haremos ya nuestros 4 nudos finales. 1, 2, 3, 4. Y ahora cerraremos. Ya tenemos nuestro último anillo. Y ahora para terminar tenemos que hacer la última cadena, que engancharemos aquí, en la base de la primera cadena. Ya hemos terminado nuestra última cadena y como os dije, aquí en la base metemos la aguja de ganchillo y enganchamos este hilo de aquí. Y enganchamos con esta naveta. Ajustamos y ya tenemos la primera parte de nuestra estrella hecha. El hilo no se corta. No hace falta cortarlo porque ahora vamos a continuar con otra cadena. Ahora a continuación vamos a hacer esta cadena. Esta cadena lleva 4 nudos, 9 picots separados cada uno por 2 nudos, menos aquí al final que son 4 nudos. O sea, 4 nudos, picot, 2 nudos, picot, 2 nudos, así hasta el final. Y aquí picot y 4 nudos. Son 9 picots en total. Una vez que tenemos nuestra cadena hecha ya, vamos a enganchar aquí, entre las dos cadenas que hicimos anteriormente. Cogemos este hilo de atrás y con esta naveta hacemos un nudo fijo. Y ya tenemos nuestra primera cadena. Esto vamos a repetirlo a lo largo de todo el motivo. Y cuando lleguemos aquí, pues volveré de nuevo para comentaros cómo seguir
la próxima parte de nuestra estrella. Ya hemos terminado de hacer todas estas cadenas de la parte exterior de nuestro motivo. Ahora vamos a hacer los picos. El hilo no lo cortamos, seguimos igual. Para hacer los picos, primero con la que tiene más bolitas vamos a hacer una cadena de 11 nudos, un picot que haremos con nuestra guía y 4 nudos. Ya he hecho los 11 nudos, el picot y los 4 nudos. Esta parte de aquí. En el picot ya le he incorporado la bolita para que ahora cuando trabaje este anillo me cueste menos trabajo enganchar, porque voy a hacer 4 nudos que engancharé aquí, 4 nudos, pondré una piedrecita, 4 nudos, un picot y 4 nudos. He hecho los 4 nudos de este anillo, siempre teniendo en cuenta de ponerle una piedrecita en el telar, y ahora pues simplemente engancharé aquí, quitaré el hilo y pasaré la naveta. Y ahora seguiré trabajando mi anillo. 1, 2, 3, 4. Deslizaré bolita, volveré a hacer 4 nudos, un picot y 4 nudos. Ya tengo hecho este primer anillo, que es este de aquí, y ahora para continuar voy a hacer este anillo. Es exactamente igual que este. 4 nudos que engancharé. Yo ya he puesto aquí la bolita para facilitar el trabajo. 4 nudos, deslizaré piedrecita, 4 nudos, un picot y 4 nudos. Y al igual que en el anillo anterior, en el telar he puesto una bolita, he hecho 4 nudos y ahora engancharé aquí donde previamente he puesto la bolita y el hilo para facilitar el trabajo. Engancho, meto lanzadera y ajusto. Y ahora continuar tejiendo el anillo tal y como hicimos este de aquí. Bueno, ya hemos hecho este y este. Ahora nos falta este. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer 4 nudos, engancharemos aquí donde hemos puesto la bolita previamente, 4 nudos, deslizaremos una bolita, 4 nudos, un picot y 4 nudos. Una vez que hemos hecho este anillo, tenemos aquí este, vamos a ponerle la bolita al picot y ahora con la misma naveta con la que estamos trabajando los anillos, aquí no hace falta darle la vuelta a la labor, con la misma naveta que trabajamos los anillos, vamos a hacer esta cadena de aquí, que vamos a hacer 4 nudos, que engancharemos aquí, 11 nudos y luego engancharemos aquí, entre estas dos cadenas. He hecho los 4 nudos, aquí he puesto ya la bolita para que me cueste menos trabajo enganchar y ahora pues directamente engancharé y ahora haré los 11 nudos restantes. Y ahora una vez que hemos hecho los 11 nudos, aquí entre medio de esta cadena y esta, veis que hay un huequecito.
Pues aquí enganchamos la cadena. El hilo, perdón. Y ajustamos. Y ya tenemos terminado nuestro primer pico. Como veis, es un trabajo muy sencillo. Ahora ya solamente nos queda rodear el motivo siguiendo esta pauta hasta el final. Ya le hemos dado la vuelta completa a nuestra estrella y ahora aquí al final, donde comenzamos, ¿veis? Enganchamos por aquí y metemos nuestra naveta. Ahora solamente nos quedará hacer un nudo, ponerle un punto de pegamento y almidonar. Y aquí tenemos el resultado, una bonita estrella de Navidad. Espero que os haya gustado y si aún no te has suscrito, hazlo. Seguiremos aprendiendo, progresando y compartiendo esta apasionante técnica. Un abrazo para todos y nos vemos la próxima semana.